En el plan de trabajo que César Monge, candidato a la prefectura del Guayas, presentó ante el Consejo Nacional Electoral, hace un diagnóstico de la situación de la provincia del Guayas a nivel de infraestructura. Y allí señala que de los 5.000 kilómetros de vías con los que cuenta Guayas, solo el 14%, 811 kilómetros, son vías de primer orden y el 17%, 993 kilómetros, son vías de segundo orden, mientras que casi el 70% son de tercer y cuarto orden. ¿Cuánto va a costar poner esas vías en condiciones que permitan obtener un beneficio real al hombre y a la mujer del campo de la provincia del Guayas? Buenos días, César Monge. Buenos días. Creo que lo primero que debemos hacer, honestamente, y enfocado en ese plan de gobierno y enfocado en la propuesta número 21, la propuesta número 21 de las 21 propuestas de Creo que las hemos planteado en estos 45 días, dice camello, no corrupción. Y a lo que me refiero es que no podemos tener una prefectura que cuando va a hacer el proceso de contratación resulta que lo hace a través de un grupo de empresas o lo hace con un grupo de empresas que están vinculadas entre sí. ¿Y a qué me refiero puntualmente? Y tiene que ver esto directamente con el tema de contrataciones y caminos. Fíjense ustedes, casi 20 millones de dólares en 7 empresas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas, todas con los mismos socios fundadores. Y resulta que la empresa Ralmac, que está en un patio de carros frente a Mall del Sol, en ese mismo patio de carros está la empresa Oceanexa y la empresa Guinness Work. La gerenta general de Guinness Work casada con el gerente general de Oceanexa. El presidente de Centuritel resulta que también es el gerente general de Guinness Work, un señor que se llama Iván Caicedo Pérez, que de paso aparece en la lista de trabajadores de la prefectura, ganando $1.000 cuando participa en empresas que reciben 3.5 millones de dólares. Y mientras tanto siguen saliendo Lenin y País, los angelitos de la prefectura del Guayas, que trabajando en la prefectura del Guayas, como el señor Luis André Ordóñez Cobo, que ganaba aproximadamente $600, resulta que dispara en pocos meses casi $52.000. ¿Dirigidos a qué? A Perú, a mantener a criadores de caballos peruanos de carreras y a gente que tiene que ver con jinetes de caballos de carreras, etcétera, etcétera. Entonces, así no se puede administrar una provincia. Y yo quiero ser muy claro en esto. Yo no he hecho estas denuncias porque le tengo algún fastidio a Jimmy Jairal o me cae mal. Nada que ver. Yo lo he hecho por una sencilla razón. Primero, porque a mí me gusta hacer lo que prometo. Y si en mi plan de gobierno provincial digo que voy a combatir la corrupción, no tengo que esperar a ser prefecto, sino que lo tengo que hacer desde ahora. Y lo fundamental es que si ya vemos que hay más de 10 millones de dólares en perjuicio, que es lo que dice la Contraloría, fuera de esta otra investigación, imaginémonos cuánto de ese dinero se pudo haber utilizado para mejorar las vías, para salud, para educación, porque es impresentable para una provincia como Guayas tener el 93% de pobreza rural, mientras que el recurso para ayudar a la gente pobre se la ferean entre un poco de empresarios. Pero vamos a la pregunta original. ¿Cuánto cuesta poner este 70% de la vialidad del Guayas en orden? Vea, lo primero que hay que hacer es coger aquellos contratos donde ya se pagó y se hicieron barbaridades, como en el camino vecinal La Esperanza, Recinto del Guabo, en Salitre, en Guayas. Vea ese camino vecinal. Ahí ya se invirtió, como sucede en el sector de San Lorenzo de Garaycoa. Ahí también es un desastre, es decir, hay que coger todos los contratos donde lamentablemente se pagó y se tragaron el asfalto, etcétera, etcétera, y empezar a trabajar. 223 millones de dólares son los ingresos de la prefectura. Hay dinero para rehabilitar las vías secundarias de tercero y cuarto orden, el 70%, claro que hay dinero, pero tanto en cuanto se hagan las cosas con manos limpias y con honestidad. ¿Qué es lo que ocurre en la provincia del Guayas? Hablemos de las vías de primer orden. No existe un estándar vial en Guayas, sino que por el contrario nos encontramos con carreteras, unas de 2 carriles, otras de 4. Y en ciertos tramos incluso pueden tener más de 4 carriles, pero es eso, tramos apenas. ¿Usted revisaría las concesiones, esos contratos a 20 años que tuvieron un objetivo para cumplir, pero para cumplir hace más de una década? Estamos hablando del año 98 y a estas alturas esos objetivos ya han sido ampliamente superados. Yo creo que hay que revisar absolutamente todo, porque si en tan solo una muestra de contratos la Contraloría encontró en 36 de ellos indicios de responsabilidad penal, aquí hay que levantar la alfombra y sacar todas las cucarachas que tengamos.
Pero más allá del tema de las concesiones, si el 70% de las vías en Guayas son de tercero y cuarto orden, y si 8 de cada 10 kilómetros, según la propia prefectura, están en estado malo, irregular, hay que entrar a trabajar inmediatamente. ¿Pero cómo? No entregándole contratos para hacer vías a empresas encuestadoras que cobran 10 veces más del valor de mercado para hacer las encuestas y de repente, mágicamente, se vuelven expertas en hacer caminos. Entonces hay que hacer las cosas con honestidad, con sentido común. Pero las vías concesionadas también son importantes. Y se lo pregunto porque, ¿qué pasa con los contratos? Esos contratos que fueron firmados en el año 98 señalan que las ampliaciones, por ejemplo, solo se realizarán cuando las necesidades técnicas y de tráfico así lo requieran. Dice también el contrato, esas ampliaciones serán consideradas como una obra nueva cuya recuperación económica de parte del concesionario deberá efectuarse en la forma establecida en este contrato. Y resulta que una de las características de estos contratos es que le garantizan al concesionario la tasa interna de retorno. Es decir, es un negocio donde solo gana el concesionario, donde no hay una inversión de riesgo, donde no importa si pasan o no vehículos. A mí me garantiza la prefectura del Guayas que yo voy a tener una tasa de retorno, una ganancia. ¿Usted no cree que hay que revisar esto? Pero vea, hay que ir más allá inclusive, hay que ir más allá. Lo que pasa es que la información no es pública, pues no está en el internet, no está colgada como para que todos podamos realmente investigar, pero yo lo voy a hacer. Le digo que hay mucho más que lo que usted dice, porque la pregunta es, ¿todo el mantenimiento en esas concesiones, año a año, se ha hecho correctamente o no se ha hecho correctamente? ¿Qué decía la gente al interior de la prefectura que hoy ya no está en la prefectura y que yo conozco? Hoy no tengo los documentos, pero los voy a tener, que yo conozco, que hicieron críticas sobre el tema del mantenimiento de esas vías, las vías concesionadas. Vea, aquí hay que revisarlo todo, pero lo más importante de esto, es el tema de fondo. No podemos tener una prefectura que se convierta en un botín de quienes pasan por ese cargo público. Eso no puede ser más, porque eso a quien más afecta es a la gente pobre. Cada centavo que se llevan en temas como los que hemos hablado el día de hoy, se pudo haber utilizado para ayudar a la gente que menos tiene. Y la razón por la cual Guayas tiene hoy ese alarmante 93% de pobreza rural es porque tenemos un problema serio en la administración de la prefectura. Y entonces, hoy que estamos en la Semana del Amor y la Amistad, yo le quiero decir algo a los guayasenses. ¿Sabe cómo se demuestra el amor? Luchando para defender a la provincia, y los recursos de la provincia hay que defenderlos, así nos cueste la libertad, porque ya anda por ahí la partidocracia que ahora está con Jairala, ¿no? Los ex socialcristianos que me andan amenazando a mí que me van a meter preso. Y yo le quiero decir al Ecuador y también a estos señores que yo no soy Pedro Delgado, yo soy César Monge. Uno, yo no voy a salir corriendo a Miami porque no tengo ni casas ni carros de lujo parqueados allá. Y dos, si yo tengo que pagar con mi libertad para defender a Guayas, lo voy a hacer. Así que pierdan y están perdiendo el tiempo amenazándome. Aquí vamos a decirle la verdad a la provincia y empezar a trabajar de verdad. Camello, no caballos, no es simplemente una frase, es lo que sentimos nosotros debe existir en Guayas. Usted dice que hay que cuidar el dinero de los más pobres y resulta que para irse al empalme, por ejemplo, entre ir y volver, los más pobres tienen que pagar $6 por los peajes que se encuentran en la vía. Y resulta que en Quito, hace pocos días, el municipio dijo, ¿saben qué, señores? Se eliminan los peajes. Porque, no sé, no conocemos realmente los motivos, pero dijeron que se eliminaban los peajes. ¿Usted podría eliminar los peajes o al menos reducirlos para beneficiar a quienes se trasladan, se movilizan por las vías de la provincia? Yo tengo una gran preocupación y esto tiene que ver con la generación de empleo. Y la generación de empleo fundamentalmente, Lenny, en Guayas puede resolverse impulsando la actividad agrícola agropecuaria, la actividad de la tierra, a la cual yo me he dedicado 10 años de mi vida, desde que salí de la universidad hasta ahora. Yo no me he dedicado a la politiquería, ni he pasado saltando de un movimiento a otro, ni primero acomodándome con Nebot y de ahí acomodándome con Correa. Así que esto es fundamental lo que usted está diciendo, pero empieza desde las vías de tercero y cuarto orden, desde los caminos vecinales, que son los primeros con los cuales se choca el pequeño productor, y también pasa por estos peajes, por supuesto que sí. Especialmente aquí debemos tener una consideración a quienes están generando empleo y sacando producción. Así que todo esto se puede revisar. Pero lo primero que hay que hacer es parar el desangre del lleve de dinero del Guayas
que ahora descubrimos sale al Perú a pagar caballos de carreras y todas estas locuras, cuando aquí tenemos gente que le pega en el bolsillo cuando tiene que pagar $6, o que le pega en el bolsillo cuando no le llega la obra, o cuando los contratistas se tragan los recursos de obras que debieron haber hecho. Agradecemos la presencia de César Monge, candidato a la prefectura del Guayas por el movimiento Creo. Estefi, llegamos hasta aquí por el día de hoy. Estamos concluyendo, como siempre, agradeciéndoles a ustedes su confianza, su sintonía y deseándoles a todos que pasen un lindo San Valentín. Un feliz día del amor y la amistad. Lo mismo para ti, Lenny. Para ti, Estefi, y un saludo muy especial para la mujer que me acompaña y me soporta a diario, para Paola, por supuesto. Buen día.